¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Varieté, en el que hablamos, ya lo saben ustedes, de todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra historia. Pero hay historias que no salen en los libros, son historias que sin embargo forman parte de la memoria colectiva de un pueblo y que hablan además también de su pasado, de la forma de vivir de otra época y en este caso además de la forma de sobrevivir. Porque hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante, que es el tema del extraperlo y de cómo ese recurso sirvió para que muchas economías, por no decir para que toda la economía de nuestra tierra sobreviviera en una época que todavía mucha gente recuerda. Mucha gente recuerda cómo es la gente de AEPA, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, que siempre están rebuscando acerca de todo esto, ¿no? De la memoria de nuestro pueblo, de Algeciras y del campo de Gibraltar, y por eso hoy la buena gente de AEPA viene a hablarnos de este tema. Benjamín Calvo, Antonio Aro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Benjamín, hablamos efectivamente de eso, ¿no? Sí, hablamos, bueno, en principio viene Antonio Aro, que es un colaborador siempre que se le requiere de AEPA y miembro de AEPA, es socio de AEPA también. Y entonces, pues bueno, hablando un día de forma un poco informal, salió el tema del extraperlo en esta zona que nosotros vivimos, y me pareció un tema interesante para traer, porque él lo ha vivido muy de cerca, y yo creo que una actividad que en su día sirvió para reforzar la economía de muchísima gente, pues él la vivió muy de cerca. Entonces él nos va a contar experiencias de su casa, de la vida normal, y yo creo que es muy interesante el tema. Maravilloso. Antonio, para empezar, me imagino que casi todo el mundo lo sabe, pero el extraperlo era una actividad que consistía pues en sacar cositas sobre todo de Gibraltar, ¿no? Bueno, había dos cosas. El batute es una cosa y el extraperlo otra. El extraperlo fue cuando la posguerra, de dos holandeses que vienen, instalan una ruleta en San Sebastián, en el casino, y por los vistos las bolas estaban trucadas. Y entonces de ahí viene de Strauss y Perlo, de ahí viene el extraperlo, que es el acrónico de extraperlo, claro, esa es la palabra. De los dos y de ahí apellidos. viene ya lo que pasaron ya cuando la posguerra, en el año 40. Mi madre era una trabajadora de Gibraltar, pero vamos, nunca ejerció el trabajo, porque ya con 18 años ya estaba situada y empezó a moverse, a mover lo que se movía antes aquí, el azúcar, el café, el tabaquito, todas las cositas que había. Pero claro, eso con el tiempo se da cuenta que eso no era muy interesante para ganar dinero. Sí. Eso aquí hay que dedicarse a otra cosa. Y entonces pues se dedica a traer transitores. Por cierto, las pobrecitas, todas las que trabajaban en esa época, ahí todas las que decían matuteras, Sí. tenían como unos puchos en las piernas, que eran unos cuadrados que se hacían. Ahí se metían las latitas de rote, que era para el estómago, unas pastillas para el estómago, que no había aquí nada, es decir, aquí no había nada. Entonces todos vivíamos de la piedra, todo lo que daba la piedra. Sí. Y ahí se metían las latitas de rote, se metían los transitores, que era lo que dejaba dinero, porque el café y el azúcar ya traía para la casa, pero no para negociar con eso. Porque para eso negociábamos yo y mi hermana. Claro, porque Antonio, hoy en día es conocido el contrabando, ¿no? Sí. Que es un concepto distinto, fundamentalmente tabaco. Totalmente. Entonces, lo que se sacaban eran productos de primera necesidad para que en un momento, además de España, en el que no había mucha escasez, acabábamos de salir de una guerra, no había de nada, y eran productos de primera necesidad, ¿no? Sí. Esto, claro, empiezan a traerte estas cositas, ya luego empiezan con otras cositas más grandes. El café era lo que menos se traía. Bueno, mi madre no traía café, mi madre tenía 12 mujeres trabajando con ella y lo que menos traía café. Trabajaba con las matuteras a un porcentaje del 30 al 40%, no me acuerdo lo que estaba estipulado ahora mismo que tenía mi madre, pero vamos, ellos le traían a mi madre las cosas, mi madre tenía muchos géneros, entonces le vendía todo el campo de Gibraltar. Venían al Patio Grande, al Chico, la Renfe, el automotor. Lo que pasa es que nosotros, la calle te da... tiene que aprender, tiene el bachiller. Y entonces, cuando yo me acuerdo de una anécdota, que venían los del automotor y le preguntaban a mi madre, Lola, ¿tiene café? Y le decía a mi madre, no, pero seguro que mi hijo tiene. Porque yo y mi hermana, al kilo de café, le quitábamos la grapita y le quitábamos una embozada. Y la echábamos en otro kilo de café. Para subsistir, el problema que había antes. Claro. Pero el problema que había es que como todo el mundo comía,
nadie pesaba el café, venía la matutera de Ronda, trataba de engañarte con la chacina, tú engañabas a la matutera engañaba al otro. Pero como todo el mundo comía, nadie decía nada, y así íbamos tirando Eso para te iba a adelante. decir, Antonio, al final todo el mundo subsistía gracias a Sí, esto, ¿no? Porque me estás hablando del caso de tu madre, pero había mucha gente que se dedicaba a esto, ¿no? Mi madre estaba la Marbellera, María Las Cañas, Maruja Las Palomas, todas las matuteras que trabajan con mi madre. Hay una imagen, ¿no?, que has traído Sí, donde estas se son las ve... matuteras de Ronda. Entonces estas señoras venían a comprar, mi madre le vendía a toda esta gente, bueno, a través del patio grande, no sé si lo conocerán la gente, estaba Isabelita la Barrona, la rubia, había mucha gente. Entonces a esta gente mi madre le vendía a ellos y ellos le vendían a las matuteras estas. Y entonces esta gente venían de Ronda, casi todos los días venían andando, ¿eh? Es unos pilas de kilómetros, salían de madrugada hasta que llegaba, muchos se quedaban en la línea Sí. y otros se venían para decir que tenían su clientela ya. Sí, porque- Depende del encargo que le hicieran. Sí, porque había mucho, además, hablamos de la posguerra, pero esto todavía es más antiguo, en el siglo XIX. Claro, ya y estaba. los famosos bandoleros también se dedicaban a esto. dedicaban a En esto, ¿no? Libertad había dos personas dedicadas, te voy a hablar de 1780 o 1790, cuando ya traficaban con los barcos. Claro. Entonces tenían dos chivatos en Gibraltar, que era lo que se iban... Pero como había un convenio con los contrabandistas, con los que tenían las tiendas en Gibraltar, para que no se perdiera dinero, pues estaban en contacto. Habían dicho 40.000 leyes. En el año 41, las tasas de Hacienda ascienden a 100 millones de pesetas. Y 5.000 personas que detienen. Imagínate, en aquella fecha, 5.000 personas que están detenidas por contrabando. Porque Eso le da ponían unas multas, Sí. es que había un señor que escribió un artículo, pero yo como tenía esta vivencia y la viví yo porque mi madre tenía un gestor administrativo que trabajaba con ella. Entonces mi madre cuando daba el género y lo cogía a la brigadilla, le incautaba toda la mercancía y entonces le ponían una multa del quinto plus del tabaco que llevaba, lo que costaba la aduana, los aranceles, total, que le ponen una multa grandísima, estaba entre 500 y 2.000. Entonces, este señor le hacía un pliego de descargo Sí. y a lo mejor la multa le venía a rebajar, le decía que tenía 4 hijos, que no tenía para comer, que estaba pasando necesidades, y entonces o la multa le venía a rebajar o se la quitaban. Entonces mi madre corría con los gastos. Mi madre le pagaba a todas las matuteras. Porque al final seguía saliendo rentable. Hombre, Ya- claro, ya pagaba ganaba una dinero multa, te quitan para poderse pagar un asesor y Claro. todo, ¿eh? Sí. Se digo que era bueno, un Al Capone de su época, Sí, sí, no, decía no. yo. Claro. Tenía que ganar Era muy mucho valiente, dinero. ¿eh? Bueno, muy valiente, la necesidad también te obligaba. Lo que pasa es Obligaba, que claro. mi madre era la más chica de 21 hermanos, ¿eh? Ajá. 21 hermanos. 21 hermanos. Madre Madre mía. mía. Entonces había que subsistir. Entonces, con 18 años, pues, mi madre cocía muy bien. Cocía muy bien porque aquí todas las chicas que no habían con estudios superiores, pero mi madre con 14 años ya sabía leer y escribir perfectamente, ¿eh? Entonces cocíamos, estaba en un sitio que le decían, en una sala de costura, que iban todas las chicas de Algeciras, que le decían la Marbellera. Y entonces mi madre cocía. Y en el traslado que duraba de Algeciras a Gibraltar, que duraba 3/4 de hora, ya se la iban imaginando a ver qué es lo que iban a hacer para pasar Claro. el contrabando. Claro, porque una de las cosas, hay que decir además que Antonio Aro está recopilando todas estas vivencias y toda la información, ¿no? Para hacer un libro, ¿no?, donde contar ya en profundidad, toda la historia del extraperlo, ¿no? Y dentro de todo lo que contarás en el libro, me imagino que habrá un apartado, un episodio a las artes, ¿no? Porque había inventos de todo Te tipo voy- para ocultar la mercancía. Te ¿no? voy a contar ahora una que es la más de curiosa y resulta que en el trayecto de Algeciras a Gibraltar, como te he dicho antes, iban pensando ya qué hacían. Entonces mi madre compraba en García, en la calle Real, un corte de traje y entonces ya estaba ideado ella y compraba 8 o 9 relojes Kauni de cadete. Y entonces mientras iba en el barco, con un pedazo de tela, los forraban y se hacían botones. Entonces cuando llegaba a la aduana le decía el vista aduana, Lola, ¿y tú a qué vas a Gibraltar si no traes nada? Te veo de pasar y traes bolsos. No, y mi madre decía, no, mire usted, señor Tobalina, era el vista aduana, es que voy a comer con la señora que yo trabajo
Y entonces sordía con ella y ya, vale, nunca la cogieron. Nunca la cogieron. Y luego Qué arte, se ¿no? corta un dedo, el dedo se hizo un cortecito y el dedo era un pepino de grande. Yo no he visto un dedo más grande en los días de mi vida, tío. Bueno, pues ahí se metían los relojes Couney, fíjate, se los forraba, tampoco lo cogieron. Claro, había inventos de todo tipo para esconder, ¿no? Hay una anécdota, además, no sé si será cierta o no, que hablan de un hombre que entraba y salía todos los días con una bicicleta. Cierto, de Montejaque. Había otro señor también de Montejaque. Que para el que no sepa la historia, el hombre lo que hacía era pasar bicicleta. Y había otro señor que con una lata de aceite Shell, el aceite Shell entraba todos los días con la lata de aceite. Sí. Entonces la lata de aceite tenía un doble fondo. Hombre, era pobre, porque en ese sentido, entonces traía en el doble fondo de la lata, traía 4 cuarterones de tabaco, que 4 cuarterones eran 1 libra. Es decir, pesaban 100 y pico de gramos, total 4 cuarterones 1 libra. Imagínate los portes que tuvo que dar ese hombre para hacer 5 o 6 libras de tabaco. Y como esa había 40.000. Claro. Había otro señor de la parte de Ronda que traía una guerrera muy grande y aquí en la solapa la descosía y metía las medias de cristal que venían de Gibraltar y volvía a coser la solapa y todos los días pasaron y nunca lo cogieron. Nunca lo cogieron. Antonio, ¿entre esta gente había rencillas o se llevaban bien entre ellos o se sí. ayudaban? Sí, había, había una rivalidad. Un feeling, exactamente, y se respetaban unas a otras y se denunciaban. En Algeciras tenía también su chivato, la brigadilla, estaban por la marina, por la acera del muelle y entonces cuando veían cualquier cosa, ¡pum!, se iban. Yo te voy a contar una anécdota mía que me pasó. El que conozca a Algeciras y sabe de qué estoy hablando habrá conocido a Marcelino en Naspa. Ajá. Vale, este era de la brigadilla. Que tampoco nunca empezó con una Guzzi y terminó con una Vespa. Tampoco entregaba la mercancía. Un día me dice mi madre, toma, lleva esta libra de tabaco al tropezón. Tuve que coger por el Hotel Cristina. Entonces el Naspa vino detrás mía, ya con la moto grande, con la Vespa. Y yo llevaba una bicicleta de montaña que le decían Camello, que es la que tenía la Guardia Civil antes por la costa, por las playas. Y yo tenía y pedaleaba, me dijo, me había criado con eso. Claro. Y por el Cristina subiendo, pipito, niño, párate, niño, párate. Yo tenía 9 años. Niño, párate, niño, párate. Yo no, que va, yo corría más, yo sabía quién era, y corría más. Total, que como no me paraba, me quiso adelantar. Y en el momento que me adelanté, yo llevaba el saco y pum, y se lo tiré. Estuvo un mes buscándome. Se cayó de la moto. Sí. Un mes estuvo buscándome, pero no me encontró. No te encontró. Me encontró porque yo digo... Yo creo que ya a esta altura tampoco te va a encontrar. No me va a encontrar. Porque otra cosa que hay que decir, Antonio, mencionabas antes que tu madre era muy valiente, ¿no? Sí. Pero es que hay que decir y hay que contar que se jugaban la vida en muchas ocasiones, porque había incluso tiros, ¿no? Había tiros y además había carabineros, que la corrupción que estamos viendo ahora también la había antiguamente, ¿eh? Había carabineros que a cambio de exceso, con las matuteras te dejaban de pasar. Sí. Y te quitaban el cuarteroncito de tabaco para hacer El paripé y luego los 5 duros que te echaban en la manita. Los 5 duritos, te trincaban los 5 duros y te hacían el paripé. Y hay otra anécdota muy buena, también muy curiosa, que también la cuento en el libro, que un día había un teniente de los carabineros, que eran carabineros de mar, que luego hasta el año 40 la Guardia Civil no se hace cargo de estos carabineros. Bueno, pues este carabinero era muy malo, le decían el sevillano. Malísimo, más malo que la madre que lo trajo. Bueno, pues hoy habla con las matronas y aquí no puede pasar nadie, nada de contrabando, nada. Aquí no se pasa hoy nada. Bueno, y había una señora, el hijo se me está escuchando, sabrá quién es, que le decían la Bea, que estaba casada con un hombre que estaba en el ayuntamiento de Barrendero, y esta cogió un día, cuando van a pasar por las matronas, había una matrona que era música, le decían la ratita, que era así, muy bajita de cuerpo. Y entonces esta señora entra a la primera, coge a la ratita y la sube en un mostrador y ahora no se podía bajar. Abrió la puerta, 20 o 30 matuteras sin pasar aduana. A los días nos estaban esperando todas. Sí. Pero en el control del muelle había un reloj muy grande de Renfe, que daba el horario de Renfe para salir a Renfe. Y había un callejón que daba un kiosco de tino. Me acuerdo perfectamente, daban cerveza y daban eso.
Y entonces yo y mi hermana nos ponemos, digo, mañana se va a liar la grande aquí hay que echarle una mano a esta gente. Es que éramos solidarios, ¿eh? A pesar de eso. Y se pone mi hermana en el callejón y yo también en el otro callejón. Y todas las matuteras que van llegando me daban los bolsos. Pum, 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 pum. Y pasamos 15 o 20 bolsos. Mire, cuando pasaron por la aduana no tenían nada. Como va a tener, y los bolsos estaban nosotros esperando. Claro, teníamos esperando para llevárnoslos. Claro. Qué curioso, tío. Antonio, productos de todo tipo, lo mencionábamos antes, y algunos muy reconocibles, como por ejemplo el tabaco de picadura, ¿no? Picadura. Era una de las... Sí, Ahí el está, cubanito. El cubanito. Son productos que ya... Estos venían 115 gramos pesaban. 4 de esos del cubanito era 1 libra. Estaba el cubanito, estaba Jorge Russo también. ¿Y cuál era el otro? Había otro que también estaba puesto de por ahí. primera calidad. Sí, sí, de primera calidad. Esto venía de Brasil, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, esto no venía en la línea, en Gibraltar estaba la fábrica, pero el tabaco venía de La Brasil. materia prima, claro. Que también le pusieron unos aranceles muy grandes. Pero claro, como esta gente vivían también de eso, ten en cuenta que esta gente tenía en Algeciras casa, en la línea casa, en estos sitios tienen casa. Esta gente vive muy bien también, en Monte Carlo, otra también, que estaba también en Gibraltar, la Claro, fábrica. el escudo de Gibraltar, claro. Sí, pero, Claro. hacían el tabaco, lo envasaban ellos ahí. Sí, sí. Pero el tabaco no lo hacían, el tabaco, la picadura la traían de Brasil. Era muy curioso. Claro, productos de todo tipo, el tabaco, digamos que, y todavía hoy en día sigue siendo el tabaco un motivo Sí. del matute, ¿no? Matute. En Gibraltar. Está en auge cada día más. Pero había productos, ahí vemos también otra imagen. Sí, esta también eran... Esto tiene que ver con eso, pero tiene que ver con las cartillas de racionamiento también, que estaba en aquella época. En aquella época también existían las cartillas de racionamiento, que también había muchos enjuagues. Y bueno, la corrupción siempre ha existido, ¿no? Y el que Claro. tenía medio pues sobrevivía y el que no tenía pues Tenía que buscarse la vida. tenía que buscarse la vida. Y Era una época muy, muy difícil en España, pero hay que decir una cosa cuando hablábamos de productos de todo tipo. El extraperlo también situó un poco, no solamente ayudó a las economías del campo de Gibraltar, sino que también situó un poco al campo de Gibraltar como una especie de lugar donde conseguir cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la penicilina era prácticamente en España donde se podía conseguir, era aquí gracias al extraperlo, y venía gente de toda España buscándola, ¿no? Sí, sí, sí. Mi madre traía también penicilina, como te montaba antes los rotes, las pastillas para el estómago, Sí. otro tipo de pastillas que no me acuerdo. Es que no había nada. Aquí subsistí. Es que el campo de Gibraltar vivíamos del Peñón. Y Claro. quien diga que no está totalmente equivocado. Claí Aquí se movían los taxis, aquí se movían todo lo que había, porque era un trapicheo que había diario, Claro, se se dependía ganaba mucho. dinero, porque se ganaba dinero, la gente vivía muy bien, la gente tenía de todo. Yo me acuerdo del pan sushi cuando aquí no te conocía, ya venía de Gibraltar. Ajá. Las primeras salchichas que me como yo, me las como de Gibraltar, en manteca blanca venían. Cuando en el resto de España No había nada de esto, nada. ¿no? El jamón yo, el zarcillón, todo eso lo comía yo. Mira, este es el carnet sindical que lo hizo mi madre en la línea. Sí, Eso es para entrar en Gibraltar porque no se podía pernoctar. para poder entrar en Gibraltar, ¿no? Llevaban su foto y todo, Sí, ¿no? sí, sí, costaba 2 pesetas el viaje y no se podía pernoctar. Es que me atrae, pero no encuentro el ticket del barco. Entonces, yo conocían, Claro. ya en el año 40, ya empieza a venirse abajo. Entonces, como te he dicho antes, mi madre era muy valiente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos negociar? Nos vamos a Jimena del Iba y a Ronda, Claro. y traemos 50 sacos de almendras. Ahí Traemos negociabais con sí, eso. Sí, sí. Mi madre traía las almendras, Sí. ya tenía dicho lo que había que hacer para subsistir. Mi hermana y yo descocíamos el saco de almendras, le quitábamos 1 kilo y le echábamos 1 kilo de arena y lo volvíamos a cocer. Y lo llevamos a Gibraltar. Los mozos de número, mi madre le pagaba un porcentaje a los mozos de número y los mozos de número metían en el correo, metían todos los sacos de almendras. Entonces llegaba el indio, cuando yo a mi madre le decía, Lola, las almendras traen mucha arena, ¿no? Y le decía a mi madre, sí, mire usted, es que se te caen al suelo y hay que cogerla. Está recién comida. Y era el traín que teníamos mi hermano y yo para vender otro saco. Como la necesidad La agudiza, necesidad obligaba todo eso. agudiza el ingenio. Obligaba todo eso. Antonio, ¿tú también estuviste entrando y saliendo con el matute? Sí, yo también, ¿no? También. Yo ya creo que ya a esta altura no te vas No, ya no. Yo he hecho todo eso lo he hecho yo. Y he trabajado con mi madre también, todo lo que ha hecho falta. Y luego, tenía la pobrecita mi abuela, fíjate tú, mi abuela nació en
en el 70, en 1870, por ahí. Fíjate que era analfabeta, pero tenía una cartillita Sí. donde cogía y le decía a mi madre, mamá, ajustame la cuenta. Esta era la cartilla De racional. racionamiento, mira. Sí, ahí venían unos debajo, tú levantas la tapadera y venía el pan, el aceite, todo lo que tú Y se necesitabas. apuntaba a quién se le apuntaba y daba, te ¿no? quitaban el ticket. Claro. Te quitaban el ticket. Bueno, pues te digo yo, mi abuela, que era analfabeta cúbica, tenía una cartillita. Entonces mi madre le decía, mamá, mira a ver los del automotor cuánto me tienen que dar. Te han llevado esto. Oye, una cartilla, te tienen que dar 200 pesetas. Y venía del automotor, ajustaba la cuenta, 200 pesetas. Y ya me lo ha dicho mi madre. Analfabeta. Pero de una Claro, cartillita. claro. Y yo no sé cómo se lo hacía, es que nunca llegué. Claro, yo era chico también, a mí me llamaba mucho la atención. Porque yo sabía leer y escribir, pero me llamaba mucho la atención. Mira, eso de la cartilla, la entrada de la cartilla. De racionamiento también, ¿no? Sí, también la cartilla también con el sello, Claro. sello puesto. Y lo que está aquí a la derecha son los tickets. Los Que te tickets. quitaban. Sí, sí. Claro. Era un momento difícil. Un momento difícil. El que tenía 5 o 6 hijos. Mira, mi madre muchas veces le daba las matuteras a género. Y cuando llegaba, había mi madre de género, no, me la han quitado la aduana. Era mentira. Mi madre lo sabía, que era mentira. Bueno, pues ya esta semana castigar. No te doy género. Mi madre sabía lo que era pasar necesidad, empezaba a llorarle. Ay, que tengo 4 hijos, que no tengo para vivir. Bueno, pero cuando tú quieras algo, tú me lo pides, pero no me lo robes, ¿eh? Y se lo decía. Y ya entonces ya dejaron de quitarle género. Es que le quitaban género y lo vendían por su cuenta. Claro, Claro. lo vendían aparte. Claro. Luego, tu casa, digamos que era un lugar donde la gente acudía Hombre, buscando claro, cosas, claro, ¿no? claro. Me acudían. Yo vivía en un patio vecino. Es que tengo 40.000 anécdotas para contar de eso. Y un día viene el Naspa detrás de mi madre. Mi madre, ¿qué hace? Ve una puerta abierta en el patio y la primera puerta que ve se mete. ¿Y qué hace? Que abre el dormitorio y se acuesta en la cama con el marido de la mujer, de Curro Botones, se llamaba Curro Botones, que vendía a los ciegos, cupones de ciegos, los cupones. Y mi madre cogió esto, ¡pum! Y se mete en la cama. Y llegó, porque esta gente, además de eso, es que se metían en las casas por la cara, no te pedían permiso ni nada. Sí, sí, sí. Tenían una autoridad que yo no sé quién le había dado la autoridad y que te cogían y te desnudaban a una persona completa. Eran otros Sí, también tiempos, era otra Eran época otra también. época, claro. Bueno, pues había una para eso. ventanita. Ahora una no se puede hacer ventanita, eso. había una ventanita en el patio y entraba mi hermana, sacaba género de mi madre, pum, entraba yo. Y cuando me veía el tío allí me decía, niño, ¿tú qué haces aquí? Digo, no, yo que vengo en casa de mi tía que voy a comer. No, pues estás ahí, que aquí no se puede entrar ahora. Una autoridad horroroso. Y yo me colaba por la ventana. Total, que al final mi madre sale a las 2 o 3 horas. Estaba el tío esperando allí todavía. Llama a una matrona, la registra y lo que le quita es una combinación. Es que esto era contrabando. Claro. Claro. Una combinación, los meseros martillos, las píldoras, yo qué sé, lo que venía de allí. De Todo, ya. todo, es que venía todo. Antonio, mucha gente se dedicaba, me lo estás diciendo, hasta, me has dicho la cifra de 5.000 personas, ¿no? 5.000 personas arrestadas. Hay que hacerse una idea de cómo sería ese trasiego de entrar y salir, ¿no? Pues fíjate una cosa, las que no podían pagar las multas por las circunstancias que eran, le dedicaban 18 meses a trabajos penosos en el Hospital de la Caridad. Fíjate. A limpiar enfermos, a cuidar enfermos, así cumplían las deudas. Y Porque 18 había meses gente que sin no tenía- trabajar, claro, Sí, sin sí, poder... es que no, claro, sin tenían. poder. Pero ten en cuenta que es que no tenían nada, si se le quitaban eso de que vivían. Claro. Si cualquiera tenía... Primero eran viudas. Las que no eran viudas tenían hijos y los padres no los reconocían. En fin, una historia grandísima. Eso tiene para contar. Claro. Yo qué sé, lo que tiene para contar. Y más anécdotas como las que yo vivía, es que yo lo viví En primera persona, claro. Antonio, mucha gente que se dedicaba y mucha gente que todavía Sí. todavía vive, ¿no? Que tú conoces y reconoces. Montones. De la época. ¿Qué se dedicó a esto? Porque claro, esto afectaba a toda la población, claro. El problema que había, lo que hemos hablado antes, que había que subsistir, ¿qué medio había? No había trabajo. No había trabajo. Cualquier criatura de estas no ponían medio para tener hijos. Tenían 4 o 5 hijos. ¿Cómo lo sacaban adelante? Poco en el contrabando. Muchas Buscándose la vida, muchas claro. matuteras te he dicho que tenían relaciones sexuales con los carabineros Sí, sí. para que las dejaras de Para pasar. que la dejaran pasar. Además, otros con el paquetito, los 5 duritos, los echaban en una caja de madera que tenía, echaban el paquetito de tabaco, pero los 5 duros en la mano. ¿Conoces el caso de alguien que perdiera la vida en el intento? No. Que perdiera la vida en el intento, no. Que lo metieran en la cárcel, sí, pero que perdiera la vida, no.
No conoció ninguno... No, porque lo hablábamos antes, que había tiro, era peligroso. Había tiro, sobre todo por la parte de Ronda, la parte de Málaga, que venían las matuteras para acá y esa gente sí se ponían más porque había 3 o 4 cabecillas ahí que eran los mandamás y eran los que pasaban... Es decir, que lo cogían y lo sortaban porque estaba todo comprado. Es decir, es que el guardia ganaba muy poco también. Pues si cogías 5 duritos todos los días de uno, 5 duritos de otro, pues te dio un capital. Claro. Claro, porque este es un tema que no deja de ser controvertido. Hablamos de una cosa que era delictiva, que era un delito. Exactamente. Pero al mismo tiempo, todas esas personas fueron de alguna manera un poco héroes de su época porque ayudaron a sobrevivir, ¿no? Ya no solamente ellos, sino que ayudaban a sobrevivir. Hombre, a mucha gente. A mucha gente, ¿no? Y se ayudaban, y hasta ayudaban. Y si el problema de lo que te contaba antes del traspelo es diferente al matute. El traspelo es el que lo traía y el matute era la matutera que se llevaba un porcentaje. Claro. Es decir, yo soy el traspelista y te doy a ti ese género para que me lo pase. Sí, sí. Y te doy un 30%, un 40% de porcentaje. Lo mismo que se llevaba el que delataba a los contrabandistas. Claro. Tiene un porcentaje del 40%. Claro. Que Porque en eso, Gibraltar yo no se quiero sabía, inventar ¿no? nombres aquí, ni lo miento en el libro, Pero pero sé quiénes quién son y sé que tenían taxis en la Marina. La Marina tenía un par de ellos de taxis Sí, sí. y los que estaban en complot con ellos. Entonces, cuando venían las matuteras, sabía quién traía género. Decía, pues fulana de tal que viene de la calle tal, ahí va A buscarla. A buscarla. ¿Cómo va ese libro, Antonio? ¿Cuándo vamos Bueno, a ver? vamos a ver porque tengo muchas cosas, pero claro, hay personas que ya han desaparecido. Entonces, Claro. pero tengo muchas vivencias para contar. Hasta ahora voy bien. Tengo que meter muchas cosas más porque tengo más fotografías y tengo muchas cosas que poner. Y entonces vamos a ver lo que me hace falta. Antonio es un artista, es una No, persona no súper tengo- documentada. Que me gusta mucho la historia. Claro. Y más la de tu tierra, ¿no? y la de mi tierra me gusta más. Algeciras, yo soy algecireño 100%, por los 4 casados. Y no quiero que me hablen mal de Algeciras. Yo siempre he dicho que no esté bien aquí, que se vaya. Que se aquí vaya. no llamamos a nadie. Hay personas que se asientan aquí y se sienten algecireños ya. Sí, sí, es verdad. Mucha gente que viene aquí y que... Yo, por ejemplo. Y que, claro. Por ejemplo, que te bailas, ¿estás algecireño? Pues Antonio, nos quedamos pendientes de ver ese libro, Sí, que pero no tarde, venga, porque no te preocupes que ya está en camino, ya tengo muchísimo avanzado, pero bueno. Claro. No te preocupes que el día que esté el libro hombre. en la calle, vamos Nosotros- a venir a presentarlo aquí. Estaremos encantados y de verlo y de ver además más en profundidad este tema que, como decíamos Sí, al principio... tengo, bueno, pelos y señales de todas las que cogieron, los que cumplieron trabajo, los que, en fin. Claro. Sí, todos los detalles. En definitiva, de un tema que, como decíamos al principio, forma parte de la memoria colectiva. Hago mucha referencia a mi madre porque a raíz de que mi madre entra, empiezo ya a ubicarme en el momento ese que empieza. Hombre, claro, la referencia Porque veo tuya la- directa, claro. Y Lo son, que- lo son que pasaba vivencias, mi madre. vivencias en directo. La claro. pobre, como tenía las piernas de lo eso que traían, de lo que pasaban, venían las pobres destrozadas, se hicieron unas viejas, ¿eh? Claro, me Hicieron imagino. una vieja. Me imagino que aquello tuvo que Y ser todos los duro, días a las claro. 6 de la mañana para allá, para Gibraltar, pensando qué hago hoy para traerme género, qué me invento. Claro, todo el día inventando. ¿Qué Claro, me invento? claro. Porque ahora no, ahora tú haces así con un detector, ya sabes lo que tú traes, pero antes que no había nada. Y además que también antes le dimos en cultura por parte de los carabineros y todo, eso eran de padre e hijo, venga, carabinero, venga, ya está, fuera. ¿Sabes leer y escribir? Pues venga. Y Hoy no, a perseguir. Claro. ya perseguía delincuentes. Hoy está muy Pues, perseguido eso. La historia de una supervivencia. Antonio Aro, Benjamín Calvo, muchas gracias por este Nada. rato y por contarnos esta vivencia que forma parte de un poco de mi vida, de mi vida. de tu vida y un poco de la de toda esta tierra. Muchas gracias. Gracias a Gracias a vosotros. todos. Y quedamos esperando eso. El momento del libro, aquí estaremos para Venga. contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros al otro lado de las pantallas. Ya lo decíamos al principio, historia que en primera persona de Antonio Aro, pero que no es una historia personal, sino que es una historia colectiva. La historia también, de alguna manera, de la memoria de nuestro pueblo y de cómo sobrevivió en este episodio concreto tan interesante a un momento difícil como fue el de la posguerra y que ayudó a que muchas familias tiraran adelante. Una historia más que nos trae la gente de AEPA, nuestros colaboradores, y que nos ayuda a indagar un poquito en nuestro pasado y en la memoria de nuestro pueblo. Nosotros seguiremos aquí, como cada semana, trayendo historias interesantes sobre nuestra tierra, aquí en Varieté.